Adaptar este guión para el público europeo, realizando los ajustes culturales necesarios y conservando la estructura y el impacto emocional de la historia. Mi marido me llamó vergüenza delante de sus amigos ricos y me abandonó en un restaurante el día de mi cumpleaños, dejándome sola para pagar la cena de 17 personas. Mientras se marchaba enfadado, gritó: «Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te haya mirado». Sonreí en silencio y esperé. Esta mañana, mi teléfono estaba repleto de 23 llamadas perdidas. Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te haya mirado. Marcus pronunció estas palabras con total claridad en la mesa del restaurante Le Bernardin. Su voz rompió el elegante ambiente del restaurante mientras 17 de sus socios comerciales observaban en silencio. La copa de champán que sostenía en la mano permaneció firme. No derramó ni una gota, mientras se levantaba para dejarme con una cuenta de 3.247 euros. Era la cena de mi 35 cumpleaños. 2 horas antes, me había estado pintando los labios con el pintalabios de mi abuela frente al espejo de nuestro dormitorio, diciéndome a mí misma que esa noche sería diferente, que tal vez Marcus recordaría quién era yo antes del dinero, antes de su sociedad en la empresa, antes de que me convirtiera en una vergüenza para lucir ante sus amigos ricos. Pero debería empezar por el principio de ese día, cuando la mañana aún era prometedora y yo aún no había comprendido hasta qué punto Marcus había orquestado mi humillación. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como todas las mañanas, desde hacía 2 años, desde que Marcus se convirtió en socio. La alarma ya no le despertaba. Se había acostumbrado a dormir a pesar de ella, sabiendo que yo me levantaría de la cama para comenzar el ritual en el que se había convertido nuestro matrimonio. Primero, la cafetera italiana, que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. 14 segundos para moler los granos, ni 13 ni 15. El agua calentada exactamente a 93 grados Celsius. Las tazas venecianas que su madre nos había regalado como regalo de boda, calentadas con agua caliente antes de servir. Nuestra cocina era un monumento a todo lo que Marcus creía importante. Encimeras de mármol de una cantera de Provera, Carrara que había mencionado casualmente en cenas con amigos. Un frigorífico Sub-Zero que se podía conectar a su teléfono, aunque nunca se había molestado en aprender a hacerlo. La cocina viking de 8 fuegos que yo utilizaba para prepararle su única taza de café cada mañana, porque Marcus insistía en que los granos frescos debían molerse para cada taza. Me movía por este espacio que nunca pude considerar mío, recordando la cocina americana de nuestro primer piso, donde bailábamos mientras esperábamos a que hirviera el agua para la pasta. En aquella época, Marcus me abrazaba por detrás mientras yo removía la salsa y memeremus. Contaba cómo había ido su día en la empresa, cuando aún era un asociado con sueños en lugar de un socio con exigencias. Ahora tomaba su expreso de pie junto a los ventanales, revisando los informes del mercado en su teléfono, mientras yo existía en algún lugar de su visión periférica. «Recuerda que esta noche tenemos a los Saro Van der Waals», dijo esa mañana, la mañana de mi cumpleaños sin levantar la mar. «Vista, ponte el Armani negro y haz algo con tu pelo, los Van der Waals». Me había olvidado por completo de ellos, perdida en la tonta esperanza de que mi cumpleaños pudiera justificar una cena, solo para nosotros dos. Pero Marcus llevaba meses cortejando su cartera y al parecer mi cumpleaños era la oportunidad perfecta para otra cena de negocios, disfrazada de evento social. A las 7:15 de la mañana estaba entrando en el aparcamiento de la escuela primaria St. Andrew, cambiando las máquinas de mármol y expreso por cartulina y café, que sabía a goma quemada, pero que estaba hecho por gente que sonreía cuando me veía. Mi aula de tercer curso era un universo completamente diferente. 28 pupitres en diversos estados de caos, paredes cubiertas con tablas de multiplicar y dibujos de familias en los baridera, que a veces se veían demasiadas patas en el perro.
Aquí era donde Sophie Loren seguía existiendo, aunque la placa de mi escritorio dijera, señora Hoffman. Feliz cumpleaños, señora Hoffman. Amélie se lanzó a mis piernas en cuanto entré en el aula, seguida por un coro de voces, de niños de 8 años que de alguna manera habían descubierto mi secreto. ¿Cómo lo sabéis todos? Somos detectives, anunció Thomas, mostrando con orgullo el calendario en el que había marcado la fecha de hoy con un rotulador rojo. Además, nos lo dijiste el mes pasado, cuando hablábamos de los cumpleaños. Habían hecho tarjetas durante su tiempo, libre de lectura. 28 piezas de cartulina con purpurina que rondarían mi aula, durante semanas cubiertas de declaraciones de amor malscritas y dibujos en los que yo aparecía con brazos muy largos o piernas muy cortas, según la perspectiva del artista. Esta era una riqueza que Marcus nunca entendería, del tipo que no se podía depositar, aprovechar o exhibir en las parterral reuniones del club de campo. Durante el almuerzo, mientras mis alumnos jugaban fuera, me senté en la sala de profesores con mi colega Marie, picando una ensalada de la cafetería que costaba 3 euros, y que de alguna manera sabía mejor que los aperitivos de 40 euros de los restaurantes favoritos de Marcus. ¿Tienes grandes planes para tu cumpleaños esta noche?, preguntó Marie. Cena en Le Bernardin. Intenté parecer entusiasmada. Solo vosotros dos. En realidad, 17 personas de la empresa de Marcus. Los Van der Waals están pensando en trasladar su cartera. Marie puso esa cara cautelosa que los profesores perfeccionan cuando un niño da una respuesta incorrecta que ellos creen profundamente que es correcta. En tu cumpleaños no pasa nada. Marcus dice que los cumpleaños son construcciones arbitrarias de todos modos. Repetí sus palabras saboreándolo, huecas que sonaban bajo la luz fluorescente de la sala de profesores. Cariño, dijo Marie con cautela, ¿cuándo fue la última vez que Marcus Perauna hizo algo solo por ti? No por hacer contactos ni por las apariencias, solo porque tú lo querías. No pude responder porque la verdad era demasiado patética para decirla en voz alta. Cada gesto, cada regalo, cada cena venía con condiciones relacionadas con su ascenso profesional o su posición social. El brazalete de tenis que me había regalado las últimas Navidades fue porque la esposa de Wilhelm había comentado lo sencillas que eran mis joyas en la gala de la empresa. El viaje de fin de semana a Saint-Tropez fue para asistir a la boda de la hija de un cliente. Incluso nuestra cena de aniversario incluyó a 2 posibles inversores que casualmente estaban en el mismo restaurante. Después del colegio pasé por casa para cambiarme para la cena y elegí un vestido que Marcus no había aprobado previamente. Era rojo hasta la rodilla, algo que había comprado antes de casarnos. Cuando aún elegía la ropa basándome en cómo me hacía sentir, en lugar de en el mensaje que transmitía sobre el éxito de Marcus. Me paré frente al espejo de nuestro dormitorio y me puse el pintalabios de mi abuela, un tono coral que ella había usado todos los días de su vida adulta. Vormindere meisje, le susurré a mi reflejo en holandés, agarrándome sus pendientes de esmeraldas. Eran pequeños, probablemente. Valían menos que el aparcamiento en Le Bernardin, pero eran auténticos. Los había llevado durante la guerra, durante la muerte de mi abuelo, durante el cáncer que finalmente se la llevó. Póntelos cuando necesites fuerza, me había dicho. Esta noche, rodeada de los colegas de Marcus, que me mirarían fijamente mientras calculaban el patrimonio neto de mi marido, necesitaría toda la fuerza que esas pequeñas esmeraldas pudieran proporcionarme. El trayecto de vuelta a casa desde la escuela ese día me llevó a pasar por el Fort Riverside Tennis Club, con sus setos cuidadosamente recortados que se erigían, como soldados verdes contra el cielo de septiembre. Mi tarjeta de socio estaba en mi cartera, un trozo de plástico que me daba acceso a un mundo al que nunca pertenecería. Por mucho que Marcus insistiera en que asistiera a los almuerzos mensuales para cónyuges, el próximo era al día siguiente, y se me encogió el estómago al pensarlo. El almuerzo llegó con un calor inusual que hacía que mi vestido de tienda se pegara incómodamente a mi cuerpo,
mientras atravesaba las puertas de roble del club. El comedor principal estaba dispuesto con mesas redondas, cubiertas con manteles color crema, cada una con un centro de mesa cuidadosamente arreglado con rosas blancas que probablemente costaban más que mi compra semanal. Patricia Rothschild estaba de pie de la barra con su bolso Hermès, reflejando la luz mientras hacía un gesto a Jennifer Krause. Ambas se reían de algo que aparecía en el teléfono de Jennifer. Elegí un asiento en su mesa porque Marcus me había dado instrucciones específicas de cultivar estas relaciones. El marido de Patricia controlaba un fondo de inversión que Marcus deseaba desesperadamente gestionar, y las conexiones familiares de Jennifer podían abrir puertas en todo el corredor financiero europeo. Cuando me acerqué, su conversación se detuvo abruptamente y sus sonrisas parecieron máscaras que se colocaban en su sitio. «Sophie, qué alegría», dijo Patricia dándome un beso al aire cerca de mí. «Oreja izquierda». «Ese vestido es tan alegre de Primark en realidad», respondí, con voz ligera, negándome a disculparme. «Qué práctico. Ojalá pudiera permitirme ese tipo de compras». Su tono sugería que preferiría vestir de arpillera antes que poner un pie en una tienda de descuento. El camarero llegó con la selección de vinos y Patricia pidió una botella de Jade Chateau d'Yquem, que yo sabía que costaba 300 euros porque Marcus la había pedido la semana pasada para impresionar a unos clientes. Cuando el líquido dorado llenó nuestras presión de copas, la mano de Patricia resbaló de alguna manera y derramó una cascada de vino directamente sobre mi regazo. El grito ahogado que soltó merecía un premio BAFTA. «Oh, no, tu precioso vestidito», presionó las servilletas contra la cumplina, mancha que se extendía con tanta fuerza que el vino penetró en cada fibra. «Es culpa mía, Jennifer. ¿No tienes algo en el coche?» Los ojos de Jennifer se iluminaron con falsa preocupación. «Tengo mi ropa de gimnasio. Es ropa deportiva de diseño, pero puede que sirva en un apuro». Me quedé allí con el vino goteando sobre el impoluto suelo de mármol, mientras todas las mujeres de la sala se giraban para mirar. Algunas con simpatía, la mayoría con esa mirada de satisfacción que se tiene al presenciar la humillación de otra persona. Patricia continuó con su actuación, pidiendo soda y más servilletas, asegurándose de que mi vestido arruinado fuera el centro de atención. En el baño intenté salvar lo que pude con toallas de papel y jabón de manos, pero la mancha se había fijado en un mapa púrpura a lo largo de mi estómago y mis muslos. A través de la puerta oí la voz de Patricia desde el pasillo. «Pobrecita, Marcus realmente se casó por debajo de su nivel. No puedes vestirlos bien, pero la educación siempre se nota», añadió Jennifer con fingida compasión. El mes pasado incluso sugirió que hiciéramos una recaudación de fondos para los profesores de las escuelas públicas, como si para eso sirviera nuestro comité filantrópico. Marcus debe de estar mortificado. Imagínate tener que llevarla a los eventos de la empresa. Me quedé en ese baño durante 20 minutos, sentada completamente vestida en el inodoro, mirando la mancha de vino que parecía sangre bajo la luz fluorescente. Cuando finalmente salí, el almuerzo había pasado al plato de ensalada. Me excusé diciendo que tenía una emergencia en la escuela y me fui conduciendo a casa con un vestido que apestaba a alcohol y vergüenza. Esa noche, Marcus apenas levantó la vista cuando le conté lo sucedido. «Patricia puede ser torpe», dijo volviendo a su ordenador portátil. «Quizás la próxima vez deberías llevar algo que no se manche tan fácilmente». 4 meses antes de mi cumpleaños, todo cambió, aunque en ese momento no me di cuenta. Era un jueves por la tarde y había vuelto a casa temprano con una migraña, que me había empezado durante la 4ª hora. El coche de Marcus no estaba en el prosado garaje, lo cual tenía sentido, ya que me había dicho que volaba a Frankfurt para una reunión con un cliente. Estaba llevando sus trajes al armario de nuestro dormitorio cuando el recibo se cayó del bolsillo de su chaqueta, revoloteando hasta el suelo como una hoja de otoño. Alenducas o Plaza Athénée. La fecha era ayer cuando se suponía que
Estaba en Frankfurt. La hora indicada era las 2047, más o menos cuando me había enviado un mensaje diciendo que estaba agotado por las presentaciones a los clientes. La cuenta era para 2 personas, ostras, champán. El soufflet de chocolate que siempre decía que era demasiado rico, para su gusto. Mis manos temblaban mientras examinaba su cuello y encontraba una marca de pintalabios del color de las ciruelas frescas. No se parecía en nada a mi tono coral ni a los tonos nude que yo solía usar. Era deliberada esa marca, colocada donde cualquier esposa que lavara la ropa la encontraría. El perfume que impregnaba la tela tampoco era mío. Era algo almizclado y caro que me revolvió el estómago. Lo fotografié todo con mi teléfono y creé una carpeta que titulé Documentos fiscales, por si Marcus revisaba mis fotos. Luego volví a guardar cuidadosamente el recibo en su bolsillo, colgué el traje exactamente como lo había encontrado y pasé la siguiente hora vomitando en el baño de invitados con mi cuerpo, rechazando la verdad que mi mente aún no podía procesar. Cuando Marcus llegó a casa esa noche, me besó en la frente y me preguntó cómo había ido mi día con su boca mentirosa, formando palabras sobre vuelos retrasados y clientes difíciles, mientras yo sonreía y servía la cena que había preparado. Incluso elogió el pollo diciendo que estaba perfectamente sazonado, sin saber que yo había estado demasiado mareada para saborear nada. 2 semanas después de encontrar el recibo, el insomnio se había convertido en mi compañero. Me acostaba junto a Marcus, escuchando su respiración constante mientras mi mente se aceleraba, pensando en posibilidades y explicaciones. Una noche, a las 2 de la mañana me acerqué sigilosamente a su oficina y abrí el archivador donde guardaba nuestros documentos importantes. El acuerdo prenupcial estaba en una carpeta marcada como seguros, 18 páginas de lenguaje legal que había firmado la mañana de nuestra boda, porque Marcus dijo que era solo una formalidad que nos prudentemente protegía a ambos. Al leerlo a la luz desde mi teléfono, descubrí cláusulas que nunca había notado en la confusión del día de mi boda. La mayor parte protegía los bienes de Marcus, asegurando que yo saldría del matrimonio con poco más de lo que había aportado. Pero en la página 12, escondida en la subsección 7b, había algo llamado cláusula de depravación moral. Cualquier parte que fuera declarada culpable de delitos financieros, adulterio que pudiera documentarse o acciones que trajeran la deshonra pública al matrimonio, perdería todas las protecciones del acuerdo. El abogado de Marcus había pasado por alto esta sección, calificándola de lenguaje estándar que nunca se aplica a personas como nosotros. Pero ahora, sentada en el suelo de su oficina con las pruebas de su aventura en mi teléfono y este documento en mis manos, me di cuenta de que Marcus, sin darse cuenta, me había dado un arma que nunca Kelundo será ido. Pensó que necesitaría usar. La conferencia de profesores en Bruselas tuvo lugar 3 semanas después. Casi no fui, pero Marcus insistió diciendo que sería bueno para mí comprometerme con mi pequeña profesión. Durante la pausa para el almuerzo, mi colega Marie me presentó a su hermana Rachel, que estaba en la ciudad para Ana Rey pasar el fin de semana. Rachel era todo lo que yo no era, aguda, directa, con unos ojos que parecían catalogar cada detalle. Marie me ha dicho que das clases en la escuela primaria St. Andrews, dijo Rachel mientras tomábamos un café mediocre de conferencia. Llevó 8 años en tercer curso. Me estudió el rostro con una intensidad que me hizo querer comprobar mi maquillaje. Pareces agotada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche? La pregunta fue tan directa, tan carente de cortesía social, que me encontré respondiendo con sinceridad. Hace 4 meses, Rachel y Marie intercambiaron miradas. Entonces, Rachel sacó su tarjeta de visita y la deslizó por la mesa con deliberada naturalidad. Soy contable forense. Me especializo en casos de divorcio, ayudando a las portadas mujeres a comprender su situación financiera antes de tomar decisiones importantes. Bajo la voz. Por si alguna vez necesitas ayuda para comprender tus finanzas o cualquier otra cosa.
Cogí la tarjeta con los dedos ligeramente temblorosos y la guardé en mi cartera detrás de la tarjeta de fidelidad del supermercado. Los ojos de Rachel se encontraron con los míos con total comprensión. Lo sabía, sin que yo dijera una palabra. Sabía exactamente por qué no había dormido en Tremovalio. 4 meses. ¿Por qué me temblaban las manos? ¿Por qué estaba sentada en una conferencia de profesores con aspecto de fantasma? El conocimiento es poder, dijo. Simplemente. Y a veces necesitamos poder más que sueño. La tarjeta de visita de Rachel permaneció en mi cartera exactamente 3 días antes de que la llamara. Me senté en mi coche durante la pausa para comer, viendo a los alumnos de tercer curso jugar al fútbol a través de la valla metálica, y marqué el número con los dedos que no dejaban de temblar. Necesito ayuda para entender mis finanzas, le dije cuando respondió. Las Aracido, palabras salieron de mi boca antes de que pudiera perder el valor. Podemos vernos en la cafetería de Elm Street después de clase. Traiga sus 3 últimos extractos bancarios si puede acceder a ellos de forma segura, con seguridad. Esa palabra se me quedó grabada mientras conducía a casa esa tarde, sabiendo que tenía exactamente 40 minutos antes de que Marcus regresara de su partido de parisaria, squash con Wilhelm. Imprimí los extractos de nuestras cuentas conjuntas. Mis manos se movían rápidamente por su sistema de archivo, fotografiando todo con mi teléfono como copia de seguridad. Los números se mezclaban, depósitos y retiradas que no reconocía, transferencias a cuentas de las que nunca había oído hablar. El timbre sonó justo cuando cerraba el archivador, haciendo que mi corazón latera tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. A través de la parte mirilla vi a una mujer con un traje negro que sostenía una bolsa de ropa. Su sonrisa era tan perfecta como su postura. Señora Hoffman, soy Vivienne, de Style. Excellence. Su suegra me ha encargado que la ayude a preparar su celebración de cumpleaños. El regalo de Eleanor Hoffman había llegado. Abrí la puerta y me encontré no solo con Vivienne, sino también con una asistente que empujaba 2 percheros con ropa y lo que parecía un maletín de maquillaje con capacidad para abastecer a unos grandes almacenes. Se instalaron en mi salón con la eficiencia de una fuerza de invasión, transformando el espacio en un probador de boutique. La señora Hoffman nos pidió expresamente que nos aseguráramos de que estuviera bien vestida para una ocasión tan importante, dijo Vivian, con los ojos ya catalogando todo lo que estaba mal en mi pura apariencia. Mencionó que asistirían personas importantes. Me rodeó con una cinta métrica gritando números a su asistente que tecleaba frenéticamente en un iPad. La forma en que me levantó los brazos, pellizcó la tela de mi camisa y chasqueó la lengua al ver mi cabello. Me hizo sentir como un maniquí que estaba siendo evaluado para su eliminación. ¿Has pensado en los rellenos labiales? Equilibrarían maravillosamente las proporciones de tu rostro, y tal vez algún retoque sutil alrededor de los ojos. El doctor Morrison es excelente con la piel madura. Piel madura. Tenía 34 años. También tendremos que hablar de la ropa interior. Una ropa interior adecuada puede restarte años de apariencia y crear la silueta que requieren estos vestidos. Levantó un vestido que parecía estar hecho completamente de alambre, arquitectónico y deseos ilusorios. Esto quedaría impresionante con el sistema de sujeción adecuado. Durante 2 horas me quedé allí de pie mientras me vestían y desvestían como a una muñeca, hablando de mi cuerpo como si yo no lo habitara. Demasiado blando aquí, demasiado anguloso allá, piel que necesitaba un blando retoque, cabello que requería la intervención de un profesional. Cuando se marcharon, prometiendo volver con mejores opciones, me sentí vacía, despojada de toda la confianza que había ido acumulando desde que cogí la tarjeta de Rachel. Me reuní con Rachel en la cafetería, todavía sintiendo que mi piel no encajaba bien. Ella me miró a la cara y me pidió un café grande con azúcar. Extra. Mal día. Mi suegra envió a un estilista para arreglar para mi cena de cumpleaños.
La expresión de Rachel se endureció. Déjame adivinar. Tienes que lucir adecuada para las personas importantes. 17 personas importantes al parecer. Saqué los extractos bancarios y los prefientes. Extendí sobre la pequeña mesa. Marcus organizó toda mi cena de en cumpleaños sin decírmelo. Esta mañana encontré el correo electrónico de confirmación en nuestro calendario, compartido. Rachel estudió la lista de invitados que había escrito y se detuvo. En un nombre. Amber Lawon, su secretaria, es muy eficiente, siempre. Trabaja hasta tarde cuando Marcus la necesita. La mirada que me lanzó Rachel podría haber descascarillado la pintura. Se volvió hacia los extractos bancarios con su mente de contable forense ya analizando los números. Su dedo trazaba patrones que yo no veía, conexiones que hacían que su ceño se frunciera más con cada página. Este retiro aquí, 8.000 euros etiquetado como entretenimiento de clientes. Pero fíjate, en la fecha coincide con este cargo de la tarjeta de crédito en el Four Seasons, su site suite presidencial, champán, servicio de habitaciones para 2. Era una cena con un cliente. Marcus estaba en una conferencia en Milán ese fin de semana. Una conferencia interesante. Sacó su portátil y sus dedos volaron por el teclado. Déjame enseñarte algo sobre patrones financieros. Durante la siguiente hora, Rachel me enseñó a leer mi propia vida a través de los extractos bancarios, los gastos de negocios que coincidían con las compras en joyerías, los regalos a clientes que coincidían con los cargos en la lencería La Perla, las transferencias mensuales a una cuenta que no era mía, que no era nuestra, pero que de alguna manera se nutría de nuestros fondos conjuntos. Está gastando unos 12.000 euros al mes en alguien que no eres tú, dijo Rachel en voz baja. Eso es más que tu salario anual como profesora para mantener lo que parece ser una vida paralela muy cómoda. De repente, la cafetería me pareció demasiado pequeña, demasiado cálida. Me excusé para ir al baño y me quedé de pie frente al lavabo, salpicándome la cara con agua fría, mientras mi reflejo me miraba con ojos que por fin entendían. Mi matrimonio no estaba fracasando, nunca había existido. Yo era un accesorio en la representación del éxito, de Marcus, un personaje secundario cuyo papel era estar agradecida por el papel. Cuando volví, Rachel había buscado información sobre tarjetas de crédito garantizadas. Necesitas algo solo a tu nombre. La cooperativa de crédito de profesores puede concederte una basándose solo en tu salario. Empieza poco a poco. Construye tu propio historial crediticio separado del suyo. Documenta todo, cada gasto, cada humillación, cada prueba. Mi hermana Emma no estará invitada a mí. Cena de cumpleaños, dije de repente. Marcus dice que no encaja con la imagen que estamos cultivando. Es enfermera de urgencias y salvavidas todos los días, pero al parecer eso es demasiado obrero para Le Bernardin. La mano de Rachel cubrió la mía al otro lado de la mesa. Entonces, Emma es exactamente quien necesitas a tu lado. Las personas que Marcus excluye son las que te ayudarán a sobrevivir a esto. 3 días antes de mi cumpleaños, decidí poner a prueba algo. Estábamos cenando en casa, una de esas raras ocasiones en las que Marcus no estaba entreteniendo a clientes o en el club. Había preparado coq au vin, uno de los pocos platos que aún elogiaba, y esperé hasta que se tomó su segunda copa de vino. El nuevo Porsche de Wilhelm es precioso, dije con naturalidad, cortando el pollo con deliberada precisión. El azul metalizado que condujo ayer al club. El tenedor de Marcus se detuvo a medio camino de su boca. Estuviste ayer en el club. Era día de formación del profesorado. Almorcé con Patricia y Jennifer. La mentira me salió con facilidad, aderezada con la cantidad justa de verdad. Mencionaron el éxito que ha tenido Wilhelm últimamente. Wilhelm tiene ese coche en leasing, dijo Marcus con voz tensa. La verdadera riqueza no necesita anunciarse con alardes ostentosos. Por supuesto, solo pensé que era bonito. Tomé un sorbo de agua y añadí: de hecho, he estado pensando en dar clases particulares, solo unas horas a la semana para ganar un dinero extra. La
Transformación fue instantánea. La cara de Marcus se sonrojó desde el cuello hasta la línea del cabello, y la vena de la sien que aparecía durante las reuniones de socios se hizo visible. De repente, mi mujer no necesita tener un segundo trabajo como una empleada por horas. ¿Qué pensaría la gente? ¿Que no puedo mantener a mi propia familia? Solo era una idea. Me gusta enseñar y algunos padres me han pedido. La respuesta es no. Dejó la copa de vino con tanta fuerza que el líquido salpicó. Por eso, precisamente, voy a traer a Vivien para que te ayude. No entiendes cómo funcionan las cosas en mi mundo, nuestro mundo. Esas pequeñas decisiones que crees que no importan, repercuten en mi capacidad para gestionar mi propio hogar. Se levantó dejando su cena a medio comer sobre la mesa. He invitado a las personas adecuadas a tu cena de cumpleaños, personas importantes, personas que pueden ayudarnos a ascender al lugar que nos corresponde. Lo menos que puedes hacer es comportarte como corresponde, sin avergonzarme, hablando de trabajos de tutora como una ama de casa desesperada de las afueras. La casa se volvió sofocante después de que Marcus saliera furioso, dejando su cena fría sobre la mesa y sus palabras flotando en el aire como el humo de un fuego que había estado ardiendo más tiempo del que yo había admitido. Me paré frente al espejo de nuestro dormitorio a las 6:30, abrochándome los pendientes de esmeralda de mi abuela con manos firmes a pesar de las revoluciones en mi estómago. El vestido rojo que había elegido contrastaba desafiante con mi pálida piel. Nada que ver con el negro sudario fúnebre que había elegido Marcus. Mi teléfono vibró con su mensaje. Llegó tarde. Nos vemos allí. Por supuesto que sí. Hacer una entrada triunfal era más importante que llegar con su esposa en su cumpleaños. Llamé a un taxi sin fiarme de mis manos al volante y vi cómo las calles familiares se difuminaban por la ventana mientras nos dirigíamos hacia Le Bernardin. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Una ocasión especial. Mi cena de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Su marido debe de tener algo especial preparado. Esbocé una sonrisa que me pareció como romper un cristal. Algo así. Lernardán se alzaba en la esquina como un monumento a todo lo que yo nunca sería. Los aparcacoches, con trajes mejores que cualquiera de los que yo tenía en el armario, abrían las puertas a mujeres que caminaban como si fueran dueñas del aire que respiraban. El Ma Henry me reconoció con esa expresión especial que se reserva a las personas que no encajan del todo, pero que hay que tolerar. Madame Hoffman, sus invitados ya están llegando por aquí, por favor. El comedor privado ya estaba lleno de risas y del tintineo de las copas de cóctel. Wilhelm Sterling estaba en el centro con su voz por encima de las demás, contando una historia sobre un cliente que había intentado negociar los honorarios. Jennifer Krause estaba sentada en un sofá de terciopelo con su teléfono capturando todo para sus 40,000 seguidores. Patricia Rothschild presidía la reunión, cerca de la barra con diamantes que reflejaban la luz como advertencias. Ahí está, anunció Wilhelm con voz rebosante de cordialidad teatral. Llega, la cumpleañera. Todos se volvieron para mirarme. 17 pares de ojos que realizaban la misma evaluación. El vestido rojo no era adecuado. Los pendientes eran insignificantes. La mujer que los llevaba era un mero relleno hasta que Marcus llegara con el verdadero entretenimiento. Henry me condujo a mi asiento en la larga mesa, no en la cabecera donde debía sentarse el invitado de honor, ni junto a la silla vacía, claramente reservada para Marcus, sino 3 asientos más abajo, entre la acompañante de Bradley Chen, una mujer cuyo nombre nadie se molestó en decirme, y el asistente de alguien que se pasó todo el tiempo respondiendo correos electrónicos en su teléfono. Amber Lawon se sentó justo enfrente de Kana, a mí, con una sonrisa afilada mientras se ajustaba el escote del vestido. Un gesto tan deliberado que bien podría haber sido una declaración de guerra. Llevaba el perfume que había olido en la chaqueta de Marcus,
algo francés que probablemente costaba más que la cuota de mi coche. Marcus me pidió que me asegurara de que todo fuera perfecto para tu día especial, dijo. Lo suficientemente alto como para Arale, que todos la oyeran. Es muy considerado, siempre pensando en los demás. Llegó el primer plato. Ostras, puestas sobre hielo como pequeñas tumbas. Wilhelm levantó su copa ya con 3 martinis a sus espaldas, a juzgar por el ligero tambaleo de su postura. Antes de que llegue Marcus, déjame decir lo que todos pensamos. Sophie, eres la prueba viviente de que Marcus es el Marcus, hombre más caritativo que conocemos. Las risas resonaron en la sala, agudas y brillantes como cristales rotos. Patricia se unió a ellas con una voz que atravesaba el ruido. Hablando de caridad, Sophie, deberías dejar que te incluyera en nuestro comité filantrópico. Nos vendría bien alguien que entienda cómo vive la otra mitad, ya sabes, para tener perspectiva. Los profesores son en esencia niñeras glorificadas. Continuó Wilhelm gesticulando con su copa. Sin ánimo de ofender, Sophie. Pero, ¿qué es lo que haces exactamente? Asegurarte de que los niños no coman pegamento. Les enseña el abecedario. Intervino William Rothschild. Un trabajo valioso. Alguien tiene que hacerlo. Marcus. Probablemente podría deducir su salario como donación benéfica, sugirió Patricia, fingiendo considerarlo seriamente. ¿Funcionaría eso, Bradley? Tú eres el abogado fiscalista. Bradley levantó la vista de su teléfono lo suficiente como para sonreír con particular sorna. Solo si cumple los requisitos para ser considerada dependiente. Cada comentario era como un pequeño corte preciso e intencionado. Ya lo habían hecho antes. Quizá no específicamente a mí, pero sí a alguien. Había un ritmo en su crueldad, una coordinación ensayada que sugería que para ellos era un juego y la silla vacía. De Marcus les daba permiso para ir más allá. Cuando finalmente llegó 40 minutos tarde, oliendo a whisky y al perfume de otra persona, la mesa estalló en una bienvenida. No me miró, no se disculpó por llegar tarde a mi cena de cumpleaños, simplemente se lanzó a contar una historia sobre la reunión con el cliente, que se había alargado el trato que los haría ricos a todos. Perdón por el retraso, dijo a toda la mesa. Ya saben cómo es cuando hay mucho dinero en juego. Tomó asiento a la cabecera de la mesa y Amber se inclinó, inmediatamente, para susurrarle algo que lo hizo reír. Yo me quedé allí sentada, invisible en mi propio cumpleaños, viendo a mi marido coquetear con su secretaria mientras sus amigos continuaban con su actuación. Llegó el plato principal, filetes que costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Marcus finalmente me miró con evidente disgusto en sus ojos al ver el vestido rojo. Una elección interesante, Sophie. Creía que habíamos hablado sobre la vestimenta adecuada. Es mi cumpleaños, dije en voz baja. Quería ponerme algo que me representara. Ese es el problema, dijo Lovor, suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Siempre quieres ser tú misma, en lugar de intentar ser mejor. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los camareros parecieron detenerse sintiendo el cambio en el ambiente. Patricia intentó reírse, pero el sonido se le atragantó en la garganta cuando Marcus continuó. ¿Sabes lo agotador que es tener que explicar constantemente por qué mi mujer compra en grandes almacenes? ¿Por qué insiste en trabajar en un empleo que paga menos que nuestro? ¿Presupuesto mensual para vino? ¿Por qué no entiende las dinámicas sociales básicas? Mi mano encontró los pendientes de mi abuela, las piedras frías contra mis dedos. Si soy tan vergonzosa, ¿por qué? ¿Te casaste conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío. El rostro de Marcus se ensombreció, la vena de su sien visible. Incluso con la tenue iluminación, se levantó lentamente, deliberadamente, con la silla rozando el suelo de mármol, porque pensé que podría arreglarte, pulirte, enseñarte a encajar, pero la cadonarradona la vente aleado. En clase no es algo que se pueda aprender, ¿verdad? Sigue siendo la misma don nadie, de pueblo pequeño que eras cuando te encontré.
En ese momento llegó la cuenta. Una carpeta de cuero que aterrizó frente a mí como un veredicto. Marcus ya sé. Estaba poniendo el abrigo. Esto es lo que obtengo por intentar elevar a alguien por debajo de mi nivel, anunció. A la sala. Feliz cumpleaños, Sophie. Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te haya mirado. Salió dejándome con 17 personas que de repente encontraron fascinantes sus teléfonos. La cuenta ascendía a 3,247,92 timos. Saqué la tarjeta de crédito que le había ocultado a Marcus, la que había estado acumulando durante 6 meses, y pagué sin decir nada. Amber recogió sus cosas rápidamente, murmurando algo sobre una reunión temprana, mientras prácticamente corría tras Marcus. Los demás se dispersaron como cucarachas cuando se encienden las luces, dejándome sola con platos vacíos y el eco del aparto. Humillación. Henry apareció a mi lado con una expresión de preocupación profesional en el rostro, pero con algo más profundo debajo. Sin decir nada, me deslizó una tarjeta de visita en la mano. No la del restaurante, sino la suya personal. A veces, señora, las cámaras de seguridad captan más que simples robos, dijo en voz baja. Si alguna vez necesita pruebas de lo que ha ocurrido aquí esta noche, solo tiene que pedirlas. Las 43 manzanas hasta casa me dieron en tiempo para pensar. Cada farola pasaba como un marcador en el camino hacia algo que aún no podía nombrar. Cuando llegué a nuestro edificio, el Audi de Marcus ya estaba en el garaje, aparcado en un ángulo que sugería que había seguido bebiendo después de salir del punto Dien restaurante. Lo encontré en su estudio desmayado en su sillón de cuero con una botella de Macallanía sobre el escritorio. Su teléfono estaba a su lado, con la pantalla hacia arriba, y las notificaciones de Amber lo iluminaban, cada pocos segundos. Le envié un mensaje a Rachel desde el baño. Está inconsciente. ¿Puedes venir ahora? 20 minutos más tarde, entró por la puerta principal como una sombra con una bolsa de ordenador portátil y ropa oscura que la hacía parecer una ladrona muy organizada. Echó un vistazo a Marcus, que roncaba en su sillón, y señaló con la cabeza hacia su ordenador. ¿Cuánto tiempo estará inconsciente? Por la botella, al menos 3 horas quizás. Más. Se sentó en su escritorio y sus dedos volaron por el teclado con la confianza de alguien que ya había hecho esto antes. La mayoría de la gente usa la mimo y antelamios. Misma contraseña para todo. Déjame adivinar. Su cumpleaños, su aniversario. No espera. Entrecerró los ojos. Los hombres como Marcus usan fechas que son importantes para ellos. El día en que se convirtió en socio, vi como la pantalla de inicio de sesión aceptaba su tercer intento. ¿Cómo lo has sabido? Porque los narcisistas son predecibles. Eligen contraseñas que los celebran a ellos mismos. La pantalla se llenó de carpetas organizadas con la misma precisión que Marcus aplicaba a todo, excepto a su matrimonio. Rachel las fue abriendo metódicamente, con una expresión cada vez más sombría a medida que hacía descubrimientos. Conectó una memoria USB y copió archivos mientras yo vigilaba la puerta. Mira esto, susurró girando la pantalla hacia mí. Un hilo de correo electrónico. Con alguien llamado Christine de hace 3 meses. Marcus había escrito: Sophie sigue, creyendo que estoy en cenas con clientes. Esa mujer se creería cualquier cosa si se lo dijera con suficiente autoridad. Anoche incluso me planchó la camisa para mi reunión contigo. Se me revolvió el estómago, pero Rachel ya estaba pasando a otra carpeta. Estrategia de salida etiquetada con la fecha del mes pasado. Dentro había hojas de cálculo que mostraban movimientos de dinero, transferencias a cuentas en las Islas Caimán, evaluaciones de propiedades de activos que no sabía que teníamos. Un borrador de correo electrónico a un abogado especialista en divorcios en el que esbozaba su plan para alegar que yo era mentalmente inestable, que mis delirios paranoicos sobre las aventuras amorosas me convertían en una esposa inadecuada. Lleva meses planeando esto, dijo Rachel, copiándolo todo. Pero mira, aquí es descuidado.
Estas transferencias son de cuentas de clientes. Está moviendo su dinero a través de cuentas en el extranjero antes de devolverlo como rendimiento de las inversiones. Eso es fraude electrónico. A la mañana siguiente llamé al número que Henry había escrito discretamente en su tarjeta. Contestó al primer tono con un acento más marcado por teléfono. Madame Hoffman esperaba que llamara. Dijo que tenía imágenes de seguridad, varios ángulos, el comedor, la entrada, incluso el audio de los micrófonos de mesa que utilizamos para fines de formación, lo que le ocurrió anoche en 30 años de servicio. Nunca había visto tanta crueldad. Quedamos en una cafetería cerca del restaurante. Henry llegó con una tableta y miró a su alrededor nerviosamente antes de sentarse frente a mí. Abrió las imágenes, y de repente me vi a mí misma siendo humillada desde fuera. La imagen era nítida, y se oía perfectamente cada palabra que decía Marcus. Le he visto hacer esto antes, dijo Henry en voz baja, a socios comerciales, a empleados, pero nunca haría su propia esposa. Hubo un camarero, James, que derramó vino sobre la chaqueta del señor Hoffman hace 2 años. Tu marido hizo que lo despidieran y lo incluyeron en la lista negra de todos los restaurantes de la ciudad. James ahora trabaja en la construcción. ¿Por qué me estás ayudando? Los ojos de Henry se suavizaron. Porque alguien debería haberte ayudado hace mucho tiempo, y porque mi hija hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi hija se casó con un hombre como tú, marido. Cuando reunió el valor para marcharse, no tenía pruebas ni apoyo. El tribunal le creyó a él, no a ella. Transferí los archivos a mi teléfono y luego me entregó una declaración escrita que ya había preparado detallando lo que había presenciado. Si necesitas otros testigos, 3 de mis camareros han aceptado testificar. Estaban horrorizados por lo que vieron. 2 días después, me senté frente a Margaret Chen en una pequeña cafetería que ella había elegido, una en la que nadie del mundo de Marcus se atrevería a Marcus. Entrar. Se veía diferente de la última vez que la había visto en un evento de la empresa, más saludable, más fuerte, como si se hubiera recuperado de una larga enfermedad. Bradley me destruyó en nuestro divorcio, dijo sin preámbulos. Pero Marcus fue el arquitecto. Le enseñó a Bradley exactamente qué decir, a qué médicos referirse, cómo hacerme parecer inestable. Tengo los correos electrónicos que lo demuestran. Deslizó una carpeta por la mesa con las ladalas, manos perfectamente firmes. Marcus le cobró a Bradley por la consulta 50 euros por destruir mi vida, detallados como servicios legales. Pero esto es lo que no sabían. Grabé a Bradley ensayando su testimonio. La voz de Marcus se oye claramente diciéndole qué palabras podrían despertar sospechas sobre la custodia. ¿Por qué no lo has utilizado antes? Porque estaba asustada, destrozada. Me llevó 2 años de terapia volver a mirar estas pruebas, pero cuando me enteré de lo que te hizo en tu cumpleaños, supe que había llegado el momento. Me miró directamente a los ojos. Marcus Hoffman ha destruido a suficientes mujeres. Esto termina con nosotras. Esa noche, Rachel vino con su portátil y una caja de documentos. Lo extendimos todo sobre la mesa de mi comedor mientras Marcus asistía a otra noche de póker. Las pruebas eran abrumadoras cuando se ponían juntas. Extractos bancarios que mostraban patrones de malversación, correos electrónicos que documentaban aventuras amorosas y ocultación de activos, las imágenes de Henry de mi humillación pública, las grabaciones de Margaret de Porunero, Marcus, enseñando a cometer perjurio. Esto es lo que he encontrado en las cuentas de los clientes, dijo Rachel abriendo una hoja de cálculo. La señora Adelaide Morrison, de 83 años, tiene comisiones de servicio de 500 euros almorcados, mes que no aparecen en sus extractos. Al señor George Van Anderberg, de 78 años, se le han cobrado comisiones por la gestión de carteras en cuentas que no se han negociado en años. Pequeñas cantidades de 17 clientes ancianos diferentes. ¿Cuánto en total? 2
3 millones de euros en 5 años. Ha sido cuidadoso, manteniendo cada robo por debajo de los umbrales de notificación, pero en conjunto es un patrón que grita abuso financiero de personas mayores. Me quedé mirando los números pensando en la señora Morrison, que nos había enviado una tarjeta de Navidad el año pasado, agradeciendo a Marcus por administrar la herencia de su difunto, el marido. Ella le había confiado todo lo que tenía, y él le había estado robando, cada mes, probablemente asumiendo que ella moriría antes de darse cuenta. Tenemos suficiente, dijo Rachel en voz baja. Delitos financieros, adulterio con documentación, abuso emocional en vídeo, conspiración para cometer perjurio. Cualquiera de estos hechos activaría la cláusula de depravación moral de tu acuerdo prenupcial. Todos juntos. Marcus no solo perderá el divorcio, lo perderá todo. Cogí los pendientes de mi abuela, de donde los había dejado sobre la mesa con sus pequeñas esmeraldas reflejando la luz. Ella había sobrevivido a la guerra vendiendo huevos de las gallinas de su patio trasero. Había criado sola a 3 hijos después de la muerte de mi abuelo, y nunca se había disculpado por hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Entonces nos aseguraremos de que lo pierda todo, dije con una voz más firme, de lo que había tenido en años, hasta la última cosa. Rachel me ayudó a organizar las pruebas en 4 paquetes separados ese domingo por la noche, cada uno adaptado a su destinatario específico. Usamos guantes de látex como si manejáramos algo tóxico, que en cierto modo era así. Los delitos financieros fueron a parar a la AFM y a la Belastingdienst, la malversación de fondos de clientes ancianos al fiscal, las pruebas de adulterio y abuso emocional a mi abogado. El 4º paquete lo guardé para otra persona, completamente diferente. El lunes por la noche llamé para decir que el martes estaría enferma. Mi primera ausencia en 3 años. El director no lo cuestionó. Mi voz transmitía suficiente agotamiento como para hacer creíble cualquier enfermedad. Marcus apenas se dio cuenta de que me acosté temprano, demasiado ocupado con las conferencias telefónicas con Hong Kong, como para prestar atención al horario de su esposa. Puse el despertador a las 5 de la mañana y dejé mi ropa en el baño de invitados para no despertarlo. El edificio del gobierno abrió a las 8 de la mañana en punto. Llegué a las 7:45 y vi a los funcionarios públicos pasar, por seguridad con sus tazas de café y los periódicos matutinos. El guardia de seguridad, un hombre mayor con ojos amables, notó que me temblaban las manos cuando coloqué mis paquetes en la cinta de rayos X. ¿Es su primera vez aquí?, me preguntó amablemente. Sí, tengo que presentar unos informes. Miró las direcciones que figuraban en mis paquetes. AFM, Belastingdienst, Fiscalía. Y su expresión cambió algo parecido a la comprensión. Hay un carrito de café en la 2ª planta. Parece que le vendría bien algo caliente. Los empleados de esas oficinas son buena gente. Le atenderán bien. Entregué cada paquete personalmente. Obtuve recibos sellados de empleados desconcertados que probablemente veían denunciantes. Todas las semanas. La empleada de la oficina de impuestos, una mujer con cabello gris acero y gafas, de lectura con cadena, incluso me dio una palmadita en la mano. Estos casos llevan tiempo, dijo en voz baja, pero investigamos todos los informes. Creíbles. A las 9:30 de la mañana estaba sentada, en el vestíbulo del Hilton Amsterdam, esperando a 2 mujeres que no sabían que su mundo estaba a punto de cambiar. Lydia Vanderberg llegó primero con su impecable traje de Chanel a pesar de lo temprano que era. Adelaide Rothschild llegó 5 minutos después con perlas en el cuello y confusión en los ojos. Sophie, dijo Lydia besándome la mejilla con una eficiencia ensayada. Tu mensaje era bastante críptico. ¿De qué se trata? Había elegido cuidadosamente mis 3 palabras al contactarlas, lo justo para garantizar que vendrían sin dar demasiados detalles que pudieran despertar una lealtad defensiva hacia Puriden, despertar una lealtad defensiva, sus maridos.
Los esposos de ambas mujeres eran los principales clientes de Marcus y ambos habían estado en mi cena de cumpleaños riéndose de su crueldad. Necesito enseñaros algo, dije sacando mi tableta, pero primero quiero que sepáis que lo que hagáis con esta información es totalmente vuestra decisión. Primero les mostré las fotos. Marcus con una pelirroja en Alan Ducas, con la mano en la parte baja de su espalda. Marcus entrando en el Four Seasons con una rubia que definitivamente no era yo. Luego vinieron los recibos, compras de joyas, que no coincidían con la colección de ninguna de las dos mujeres. Gastos de hotel en fechas en las que Marcus supuestamente estaba con sus maridos. ¿Por qué nos enseñas esto?, preguntó Adelitate, aunque su rostro ya se había puesto pálido. Porque vuestros maridos estaban allí, lo sabían. Mira este extracto de la tarjeta de crédito. Una cena para 4 en Delibridge. Marcus, Wilhelm, tu marido George y alguien llamada Christine, la misma noche que George te dijo que estaba en esa conferencia médica. Lidia agarró la tableta y amplió el extracto. Su respiración cambió, se volvió superficial y rápida. Se suponía que Robert estaba con él en esa conferencia. Compartían habitación, para ahorrar dinero a la empresa. No hubo ninguna conferencia, dije con suavidad. Tengo los correos electrónicos en los que planearon la coartada. Las manos de Adelate temblaban. Mientras buscaba su teléfono, la secretaria de George, ella siempre conoce su agenda real, marcó el número, habló rápidamente y luego colgó con el rostro pasando de la confusión a la ira. No hubo ninguna conferencia médica. Ella dice que estuvo en la ciudad toda la purtona semana. Se cubren mutuamente. Dije. Es un sistema. Lo han estado haciendo durante años. Ambas mujeres se quedaron en silencio durante varios minutos, asimilando lo que les había mostrado. Entonces, Lidia se enderezó con la espalda rígida como el acero. Envíame todo, todo lo que tengas, yo. También, susurró Adelate. Todo transferí los archivos a sus teléfonos observando cómo sus rostros se endurecían con cada nueva prueba. No eran solo víctimas de Marcus, eran aliadas en potencia. David Yamamoto se reunió conmigo en una cafetería cerca de la oficina de su periódico, apenas conteniendo su emoción mientras se sentaba en la mesa frente al Aruare. Llevábase meses investigando la empresa de Marcus, siguiendo rastros, documentales que no llevaban a ninguna parte y fuentes que no hablaban. Dijiste que tenías documentación. Ya tenía su cuaderno abierto y el bolígrafo en ristre. Le entregué una memoria USB, registros financieros, correos electrónicos, pruebas de malversación de fondos de clientes ancianos. Todo lo que necesitas para verificar tu investigación. Sus ojos se agrandaron mientras se desplazaba por los archivos de su ordenador portátil. Esto es increíble. ¿Cómo has? He vivido con ello durante 10 años. Por fin empecé a prestar atención, solo la cuenta de Morrison es suficiente para una noticia de portada. Estos patrones de robo, y estás dispuesta a declarar públicamente el miércoles por la mañana, dije con firmeza, no antes. Necesito 48 horas. Él asintió, comprendiendo las implicaciones tácitas. El miércoles por la mañana en la primera edición, a la hora del almuerzo, esto estará en todas partes. Salí del restaurante sintiéndome más ligera, como si cada movimiento estratégico estuviera quitándome un peso que había llevado durante años. La última parada fue la casa de Emma, una terraza de 2 pisos en Amsterdam North, que olía a café y seguridad. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar y me abrazó durante tanto tiempo, que mi compostura se resquebrajó. Vi las imágenes de seguridad, dijo, contra mi cabello. Henry me las envió. Quería ir en coche hasta ese restaurante y sacarte de allí. Necesitaba que lo vieran todos ellos, que fueran testigos de lo que él es en realidad. Se apartó y me miró a la cara. Estás diferente, más fuerte. He dejado de estar agradecida por las migajas de dignidad. He dejado de disculparme por existir en mi propia vida. Emma había preparado la habitación, de invitados con precisión militar. Sábanas limpias,
mantas extra, un cargador de teléfono junto a la mesita de noche, el joyero de mi abuela sobre la cómoda. Lo había traído aquí semanas atrás cuando empecé a planearlo. Incluso había comprado mi té favorito, la marca barata que según Marcus sabía a agua sucia. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. El que le lleve darse cuenta de que no voy a volver. Bien. Quédate todo el tiempo que necesites. Mila ha estado preguntando cuándo vendrá a visitarla la tía Sophie. Su hija, mi sobrina de 15 años, apareció en la puerta como si la cálida hubieran llamado. Mamá dice que el tío Marcus es un fondo fiduciario andante con un trastorno de personalidad. Mila, la regañó Emma, pero yo me reí. La primera risa auténtica que había tenido en meses. Tu madre no se equivoca. Esa noche me acosté en la cama de invitados de Emma, escuchando los sonidos desconocidos de una casa donde la gente realmente vivía en lugar de actuar. No había encimeras de mármol que exigieran un silencio perfecto. No había juicios flotando en cada rincón, solo un hogar donde podía existir sin disculparme. Mi teléfono permanecía apagado en la mesita de noche. Marcus aún no había llamado. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido, suponiendo que estaba enfadada en la habitación de invitados por el desastre de mi cumpleaños. Pero mañana por la mañana, cuando los investigadores llegaran a su oficina, cuando las esposas de sus clientes empezaran a hacer preguntas, cuando David Yamamoto comenzará su verificación, al final de los hechos, Marcus comprendería que su agradecida esposa había dejado, finalmente, de estar agradecida. El silencio de la habitación de invitados de Emma se rompió a las 4:47 de la mañana cuando mi teléfono estalló, con notificaciones. La pantalla iluminó la habitación oscura como un rayo vibrando contra la mesita. De noche, con creciente urgencia. 23 llamadas perdidas en 12 minutos. Me senté con el corazón latiendo con fuerza y lo alcancé con la calma. Desconectada de alguien que ve cómo sus planes cuidadosamente trazados comienzan a detonar. El primer mensaje de voz era de Marcus a las 4:35 de la mañana con la voz tensa, por la confusión. Sophie, ¿dónde estás? Hay agentes federales en mi oficina. Se están llevando los ordenadores. Llámame inmediatamente. El segundo, 3 minutos después, con la ira empezando a aflorar. ¿Qué has hecho? Sea lo que crees que estás consiguiendo aquí, déjalo ahora mismo, podemos discutirlo como adultos. En el quinto mensaje, su voz se había quebrado en algo que nunca había oído antes. Miedo. Están congelando las cuentas todas. Mis clientes están llamando. Los socios quieren una reunión de emergencia. Sophie, por favor, esto es una locura. Wilhelm. Había dejado 6 mensajes, cada uno más aterrado que el anterior. La policía acaba de irse de mi casa. Se han llevado mi portátil. Me preguntan por cuentas en el extranjero, por fondos de clientes. ¿Qué demonios está pasando? Jennifer Krause, que no me había llamado, directamente en 2 años, dejó 3 mensajes sobre proteger la reputación y tener en cuenta las ramificaciones sociales. Incluso Patricia Rochelle había llamado, aunque su mensaje me sorprendió. Sophie querida, me he enterado de todo. Lo que Marcus hizo en tu cumpleaños fue inconcebible. Si necesitas algo, por favor, llámame. Emma llamó suavemente a mi puerta, llevando 2 tazas de café. Quizá quieras ver esto, dijo, encendiendo el pequeño televisor que había en la esquina. El informe matutino de negocios acababa de comenzar. La compostura del presentador apenas ocultaba su emoción por dar una noticia tan importante. Los investigadores federales han registrado esta mañana las oficinas de Hoffman, Sterling and Associates, llevándose cajas de documentos y equipos informáticos. Las fuentes indican que esto está relacionado con acusaciones de malversación y fraude electrónico que afectan a las carteras de clientes de edad avanzada.